Hace miles de años, la especie humana comenzó a tener conciencia. Desde ese momento, traspasar las fronteras de lo conocido, explorar los límites de la mente y de la naturaleza, ha sido el motor de nuestro desarrollo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo funciona todo lo que nos rodea? La curiosidad es el punto de partida para estas preguntas. Pero la curiosidad no es suficiente para obtener respuestas. A lo largo de la historia, la razón humana se ha ido sofisticando hasta el punto de llegar a dudar de sí misma. Esta duda nos ha permitido realizar descubrimientos que se han multiplicado en forma de aplicaciones y de tecnología. Pero la duda a la que sometemos nuestra razón necesita un método. Necesitamos experimentar para comparar lo que pensamos con los fenómenos que observamos en la naturaleza. Este diálogo con la naturaleza que nos rodea no es sencillo, pero en ocasiones nos desvela el mecanismo del cosmos. Entonces, por fin algo cobra sentido y podemos exclamar: ¡lo encontramos! Los experimentos son una parte esencial de la descripción científica de la realidad. De la misma manera que un pintor, con su brocha y con el metalenguaje de la pintura, y su lienzo y sus colores, describe una escena o una emoción, el científico, con el metalenguaje de las matemáticas o con el metalenguaje de la algoritmia que pone en marcha en un ordenador, trata de describir a la naturaleza. El sueño del científico es describir un fenómeno, entender con la lógica, con la razón, con las matemáticas, entender un fenómeno y volverlo a repetir y volver a constatar que ese fenómeno es repetible. Los experimentos son absolutamente básicos. Una teoría no sirve de nada si no tiene ningún contacto con la realidad experimental u observacional. Una teoría no sirve de nada si esa teoría da lugar a predicciones que son falsas. Otra cosa que se puede hacer y que se admite es suponer que hay hechos extraordinariamente improbables en la historia del universo. Y esos hechos las teorías los admiten siempre y cuando estén acotados con probabilidades que no violan nunca lo que se observa. La ciencia nació de la observación de lo que nos rodea, pero mirar al cielo pronto dejó de ser una actividad contemplativa para convertirse en una fuente de conocimiento. Gracias a la observación, los antiguos consiguieron establecer modelos que garantizaban poder predecir lo que iba a ocurrir sobre nuestras cabezas y utilizar ese conocimiento para transformar el mundo. Las pirámides de Keops, Kefren y Mykerinos, erigidas durante el reinado de los reyes de la cuarta dinastía, constituyen un claro ejemplo. La perfecta orientación de las pirámides fue posible mediante la observación del movimiento de las estrellas Fedda y Megrez, el equivalente a nuestro carro de la Osa Mayor. La prolongación de la línea de unión entre estas dos estrellas apuntaba hacia Zubán, el nombre de la estrella polar en aquella época. La precisa orientación cardinal de las pirámides de Egipto sigue siendo un tema de interés que nos remonta a uno de los momentos en la historia de la civilización en que la astronomía se puso al servicio de la cultura, en este caso de la arquitectura monumental. Miles de años después de que los faraones se garantizasen el descanso eterno, en sintonía con los cuerpos celestes, la observación se ha convertido en uno de los pilares del método científico. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble miraba al cielo a través del potente telescopio de Monte Wilson. Observó que todas las galaxias parecían estar alejándose, lo que podía sugerir que retrocediendo en el tiempo, habrían estado mucho más cerca, incluso que en cierto momento todo el universo podría haber estado condensado en un solo punto. A partir de este dato extraído de la observación, George Gamow elaboró una teoría sobre el origen y evolución del universo, que contenía varias predicciones.
entre ellas la existencia de una radiación de fondo en forma de microondas a una temperatura muy baja. Esta predicción fue corroborada posteriormente, lo que ha hecho que su teoría, conocida como Big Bang, sea el modelo dominante en la cosmología actual. El modelo del Big Bang es un buen ejemplo de cómo evoluciona la ciencia y de cómo ha evolucionado de forma extraordinariamente brillante durante el siglo XX. Se inventó lo que hoy en día es el modelo del Big Bang porque había una serie de hechos observacionales que había que explicar. El modelo del Big Bang es el que con el mínimo de hipótesis explica el mayor número de hechos experimentales y observacionales. En el proceso de tratar de entender si esa descripción del universo era real, es decir, de alguna manera modelizaba lo que realmente había ocurrido, pues se hicieron cálculos acerca de propiedades que debería tener el universo, y entre ellas emerge la predicción de que debería de haber una radiación que permearía a todo el universo, que debería de tener unas determinadas propiedades y que sería una reliquia de cuando el universo era muy primitivo y era muy joven. Esta nube de puntos que vemos al intentar sintonizar un canal en nuestros televisores es la radiación de fondo de microondas. Es el eco de un momento crucial en los albores del cosmos, cuando se formaron los primeros átomos y la luz empezó a circular libremente. Esta imagen muestra el universo cuando apenas contaba con 300.000 años. Fue obtenida en 1992 por el satélite COBE, lanzado por la NASA para estudiar la radiación de fondo. Estudiando esta radiación, podemos desvelar cómo se produjo la aparición y evolución de las estrellas y las galaxias. Por eso se han lanzado satélites que estudian dicha radiación de forma tremendamente precisa, intentando descubrir diferencias de milésimas de grado en su temperatura que dan pistas sobre el nacimiento de la materia estelar. De hecho, ahora la observación cuenta con herramientas cada vez más complejas, capaces de dar datos cada vez más precisos. El Microwave Anisotropic Probe está permitiendo afinar el conocimiento sobre la radiación de fondo y sus diferencias de temperatura. El MAP ha hecho posible determinar con bastante exactitud la edad del universo. Sabemos que todo comenzó hace 13.700 millones de años. No parece probable que podamos repetir el experimento del Big Bang, pero sí podemos ver los restos de aquella explosión, los jirones de tiempo rezagado, las pistas sobre cómo sucedió. Yo creo que en este aspecto, si por ejemplo queremos mirar cada vez con más detalle lo que ocurre, por ejemplo, en la superficie solar, hemos de pensar que haya, por supuesto, grandes telescopios que operen desde la superficie terrestre en sitios especialmente adecuados para ello, como pueden ser, por ejemplo, las Islas Canarias, pero que realmente tengan sistemas que corrijan la influencia de la atmósfera terrestre. Es lo que se llama la óptica adaptativa, y yo creo que este va a ser uno de los campos de batalla instrumental. Por otro lado, sin duda, el tener cada vez mejores detectores en zonas del espectro que todavía, en fin, no se conocen con tanto detalle como la radiación visible, como pueden ser, por ejemplo, la radiación infrarroja, los rayos X, los rayos gamma. Todo este tipo de desarrollos en todas estas ventanas que tenemos para estudiar el Sol van a ser decisivas. El Hubble, situado a 600 kilómetros sobre nuestras cabezas, es capaz de retroceder 10.000 millones de años en el tiempo, cuando el universo era mucho más joven que ahora y la Tierra no se había formado todavía. Nos ha mostrado cosas sorprendentes: los suspiros de las estrellas antes de morir, agujeros negros, el nacimiento de estrellas, fuentes de luz ultravioleta o el violento choque de dos galaxias. Este cúmulo de información nos ha permitido saber más sobre el origen y el funcionamiento de un universo en el cual la Tierra no es más que un humilde planeta girando alrededor de una estrella muy poco luminosa
en una galaxia mediana. Desde el espacio, la Tierra aparece con toda su fragilidad, porque hasta donde sabemos es el único lugar donde se ha producido el fenómeno vida, que nunca ha estado más en peligro que ahora. Desde el Envisat, el satélite más grande que ha lanzado la Agencia Espacial Europea, se toma el pulso ambiental de la Tierra. El agujero de la capa de ozono es un ejemplo de las batallas que tenemos que ganar en la lucha por el desarrollo sostenible. Enfermedades de nuestro planeta que fueron anunciadas antes de encontrar los síntomas. En 1973, Mario Molina y Sherwood Rowland demostraron que determinados gases, los clorofluorcarbonados, podían ascender hasta la estratosfera y ser descompuestos por las radiaciones solares, dejando libre el cloro que ataca al ozono. De manera que un solo átomo podría destruir decenas de miles de moléculas de ozono. Su artículo se publicó en Nature, pero nadie hizo caso de aquellas hipótesis tan descabelladas. Sin embargo, en 1982, el científico japonés Shigeru Tsubashi encontró que la capa de ozono sobre la Antártida era mucho más delgada de lo que se esperaba. Y para explicar ese adelgazamiento, conocido como el agujero, recurrieron a la teoría de Molina y Rowland, quienes en 1995 recibieron el Premio Nobel de Química por su predicción. La comunidad internacional, en este caso, procuró atajar el problema y tras varias reuniones infructuosas se firmó un protocolo para reducir las emisiones y eliminar el problema que, sin embargo, seguirá coleando muchos años aún. La evolución previsible en el problema del ozono en principio es optimista porque el protocolo que controla la reducción de esos gases, que son la causa inicial de esa disminución de la capa de ozono, el protocolo de Montreal, es un protocolo que funciona bastante bien. Progresivamente se han reducido las emisiones de este tipo de gases. No estamos viendo todavía una respuesta. Había más optimismo, yo creo, hace unos años en cuanto a la reducción progresiva de la capa de ozono. Los últimos años hemos vuelto a ver cómo ese adelgazamiento, la extensión sobre todo de lo que podríamos llamar agujero, es cada vez mayor y por lo tanto la situación actual a veces podría parecer optimista y a veces pesimista, pero a medio plazo la situación consideramos en la comunidad científica que es una situación optimista y está en vías de solución. Un ejemplo parecido es el caso del mecanismo de la lluvia ácida, que fue predicho por el químico inglés Robert Angus en 1872. A mediados del siglo XX se detectaron los primeros síntomas en Bélgica, Inglaterra y Alemania. Durante mucho tiempo las medidas tomadas para evitar los efectos de este fenómeno fueron escasas, ya que los procesos industriales implicados se consideraban básicos. Pese a todo, a partir de los años 80, se adoptaron medidas de filtrado de emisiones y la reconversión de antiguas industrias, especialmente en los países del este, donde se producía la mayor parte de la contaminación. El problema irá decreciendo a medida que se sustituyan tecnologías tradicionales por otras más modernas y limpias, y se encuentre la colaboración política necesaria. Biodiversidad, erosión, pérdida de la cubierta vegetal, cambio climático, residuos peligrosos, agricultura industrial. Son muchos los problemas ambientales, pero algunos estrangulan las soluciones de otros. No podemos continuar vertiendo a la atmósfera del planeta Tierra, a la atmósfera de nuestro planeta, unas perturbaciones tan extraordinarias por la energía que consumimos. Hoy en día, la energía que vertemos al propio medio ambiente de nuestro planeta es equivalente casi a la energía que realmente está involucrada en mantener la atmósfera de nuestro planeta de forma estable. Eso es extraordinariamente delicado, porque estamos llegando muy cerca de un fenómeno en el que el fenómeno en sí mismo es equivalente a la perturbación, entre comillas, que le damos. Esto tiene como consecuencia, o puede tener como consecuencia, que una de esas grandes perturbaciones, que de perturbaciones ya no tienen nada,
desestabilicen completamente la atmósfera, desestabilicen completamente a nuestro planeta y hagan que se produzca una situación irrecuperable, bien de enfriamiento nuclear, que se le llama así por una teoría acerca de lo que se llama un invierno nuclear, o de un calentamiento venusiano. Hoy sigue siendo objeto de un estudio teórico la creación de modelos matemáticos que expliquen el complejo comportamiento de todos los factores que intervienen en el clima terrestre. Y para conseguirlo, se necesita una continua observación de los elementos que lo componen. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático es el organismo científico que intenta poner orden en el caos que anuncian las predicciones medioambientales. Los modelos que se manejan apuntan a un cambio sustancial del clima de consecuencias aún difíciles de precisar, pero muy probablemente de carácter catastrófico para muchas regiones del planeta. Las energías renovables son, sin duda, parte de la solución a este problema. Queda mucho por hacer, queda mucho por investigar, pero si no tomamos ese camino, estaremos andando por un atajo hacia el precipicio. Tenemos en perspectiva solamente dos puertas delante de nosotros. Una, la fusión nuclear. La fusión nuclear consiste en juntar núcleos de elementos ligeros y en el proceso de unirlos se produce un núcleo más pesado y se libera la diferencia de energía entre el núcleo más pesado y los núcleos iniciales. Esa diferencia de masa se genera en forma de energía que se libera. Esa fusión nuclear es la que hace que funcionen las estrellas, por ejemplo. Otra, la asociada a la generación de hidrógeno por sistemas vivos, por bacterias, por arqueas, por seres vivos, que todavía no se ha demostrado su fisibilidad, pero sobre la que muchos pensamos que es posible que exista. Estas dos posibles estrategias nos resolverían muchos de los problemas asociados con las fuentes de energía. La solución puede llegar de los recursos teóricos de la física. En 1938, Albrecht Bethe y Charles Crisfield propusieron una teoría sobre el funcionamiento del Sol como modelo de fuente de energía, la fusión nuclear. Una reacción por la que los núcleos de átomos ligeros se unen para formar núcleos más pesados, desprendiendo energía en el proceso. La demostración experimental de que la teoría era correcta llegó a principios de los años 50, de la mano de la bomba H. Pero domesticar esta reacción y convertirla en fuente aprovechable de energía es muy complicado, ya que los núcleos de hidrógeno tienen carga eléctrica positiva y las cargas del mismo signo se repelen, de forma que para conseguir romper esta repulsión electrostática es necesario comprimir los núcleos a presiones gigantescas y calentarlos hasta temperaturas superiores a 100 millones de grados durante al menos 2 segundos. El primer objetivo, la solución teórica, ya ha sido superado, pero ha colocado el listón muy alto a la experimentación. De momento, el mayor experimento para conseguir la fuente de energía que da vida a las estrellas ha sido llevado a cabo en el JET, el Joint European Tours. Allí se han alcanzado ya con creces todas las condiciones necesarias para la fusión, pero todavía por separado. Efectivamente, el problema fundamental nosotros lo intentamos definir en la mezcla de 3 parámetros, y es qué cantidad de combustible somos capaces de confinar, por cuánto tiempo y a qué temperatura. Cada uno de estos 3 parámetros, densidad, temperatura y tiempo de confinamiento de esa energía, los hemos conseguido de forma independiente en diferentes dispositivos de fusión. La cuestión ahora está en agrupar los 3 y llegar a ese valor crítico. Es un valor muy elevado que nos da esa multiplicación de la densidad por la temperatura y por el tiempo de confinamiento. Estamos hablando de valores que son un 1 seguido de 21 ceros. Lo que tenemos es que juntar todos ellos y llegar a ese valor que decía de 7 por 10 a la 21,
kiloelectronvoltios metros a la menos 3 segundos, en un único dispositivo de fusión. Pero para conseguir dar ese paso tenemos que construir un dispositivo. Los que están funcionando ahora mismo no son capaces de ponerlo todo junto. Necesitamos un dispositivo de hecho más grande, que es lo que nosotros llamamos ITER. Hasta ahora, el reto de imitar al Sol es el mayor que se ha planteado la humanidad en la historia de la tecnología. Un reto que no se hubiese podido ni siquiera plantear sin uno de los grandes éxitos de la ciencia teórica y experimental de los últimos 100 años. El conocimiento de la materia a su escala más íntima. El conocimiento del mundo subatómico. Pero ¿sabemos realmente cómo funciona la naturaleza a esta escala? La escala de los protones, los electrones y las partículas que los forman. Contestar a esta pregunta supone uno de los mayores retos de la física, que desde comienzos del siglo XX intenta encontrar una teoría general unificadora que une los postulados de la física clásica y de la física cuántica. Albert Einstein dedicó los últimos 30 años de su vida sin conseguirlo. Pero paralelamente, Paul Dirac, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, aportó uno de los conceptos clave sobre los que se apoya esta disciplina: la antimateria. Apoyándose en la premisa básica de que la raíz cuadrada de 4 es tanto 2 como menos 2, Dirac predijo que para cada partícula cargada debía haber otra con la misma masa, pero con carga eléctrica opuesta, conocida como antipartícula. Su teoría predecía la existencia de una especie de antiuniverso que dejó de existir en los primeros instantes del Big Bang. Cuando en 1932 un experimento confirmó la existencia de una de estas antipartículas, se hizo aún más evidente la distancia entre lo que captan nuestros sentidos y la mecánica cuántica. La antimateria se crea ahora en minúsculas cantidades en los aceleradores de partículas. A principios de los años 60 se habían descubierto tantas partículas que los físicos sospechaban que debían estar compuestas por otras más elementales. Fue entonces cuando Murray Gell-Mann propuso la existencia de los quarks y, apoyado por otros físicos, definió el modelo estándar. El modelo estándar de la materia está formado por 6 quarks y 6 leptones. El comportamiento de todos ellos está definido por las fuerzas que actúan sobre las partículas. Hay una nuclear fuerte que mantiene unidos a los quarks, una electromagnética que aproxima los electrones al núcleo para formar átomos, y una nuclear débil que genera la radiactividad. Por lo tanto, el modelo estándar incluye 3 fuerzas, 6 quarks y 6 leptones. Para estudiar el extraño mundo del microcosmos, los físicos han necesitado la ayuda de la experimentación para obtener datos que apoyen sus modelos. Se han levantado las máquinas más grandes y costosas jamás construidas por el hombre, con el objetivo de comprobar si las teorías científicas son ciertas. Se trata de los aceleradores de partículas, enormes túneles por los que los electrones viajan a la velocidad de la luz, impulsados por inmensos campos magnéticos. En un determinado momento se provoca una colisión, liberándose la energía que llevan. Esta energía que se produce es semejante a la que desprende una cerilla, pero concentrada en un punto tan minúsculo que se consiguen unas condiciones que recrean las que reinaban en los primeros instantes del universo, generándose partículas desconocidas. Incrementar la energía obtenida en las colisiones
es lo que se intentará en el LHC de Ginebra. Su objetivo es encontrar la partícula más esquiva de la física, el bosón de Higgs. Su descubrimiento permitirá dar un paso definitivo en la comprensión de la materia. Bueno, dentro del modelo estándar, diría que el bosón de Higgs está perdido y tenemos que encontrarlo, porque si no existe, eso significa que tendríamos que revisar nuestras ideas en este campo. Así que esto es lo más urgente. Sin embargo, como dije, creemos que el modelo estándar es parcial. Da una respuesta parcial, como ocurría en el siglo XVIII con la teoría de Maxwell, que era parcial, aunque muy completa, y respondía a la estructura electromagnética, y pudimos avanzar gracias a ella. Así es como funciona la ciencia. Los modelos matemáticos se comparan con los fenómenos naturales. De estas comparaciones surgen nuevas versiones más completas de los modelos previos, hasta establecer un acuerdo definitivo entre nuestra razón y la naturaleza. Este modo de operar basado en el ensayo y el error, que ha servido para desvelar los caprichos de la materia inerte, es el mismo mecanismo que ha venido utilizando la evolución para dar origen a algo extraño y precioso en el universo: la vida. De la vida sabemos mucho, pero sabemos muy poco acerca de qué es lo que es esencial para la vida. No sabemos definirla precisamente, no sabemos las condiciones en las que se genera, no sabemos si el agua es realmente necesaria. Pensamos, sospechamos que sí, pero no sabemos por qué. No sabemos tampoco si la complejidad tan extraordinaria que está asociada por sus propiedades físicas a la química del carbono es un factor básico para la existencia de vida. Esto es una proteína cristalizada, un fósil artificial de uno de los engranajes básicos de la vida. Porque en realidad las proteínas son obreras al servicio de la información básica de los seres vivos que recoge el ADN. ¿Por qué cristalizar una proteína? Simplemente para poder observarla mejor. Al mirar a través de un microscopio, obtenemos una imagen en 2 dimensiones, pero los misterios de la biología suceden en 3, y esto es algo de extrema importancia en el caso de las proteínas. Cada proteína puede tener entre 50 y 1000 aminoácidos ordenados de diferentes maneras, así que la variación de su forma en el espacio es enorme. Y una diferencia espacial puede hacer que la proteína, en vez de cumplir su función, se convierta en un riesgo para cualquier organismo, como en el caso de la hemoglobina, que cuando altera su estructura y no es capaz de transportar oxígeno, llega a provocar diferentes tipos de anemia. Por lo tanto, tener un modelo tridimensional de las proteínas es clave para controlar su funcionamiento. Y para conseguirlo, contamos con la ayuda de los aceleradores. En el interior de estas máquinas, las partículas deben seguir una trayectoria circular a lo largo del túnel. Al curvarse, desprenden una radiación electromagnética de muy alta energía en forma de rayos X, conocida como radiación sincrotrón. Una vez obtenida, hacemos que la radiación atraviese la proteína cristalizada y obtenemos algo sorprendente: la disposición en 3 dimensiones de todos los átomos que la forman. La estructura de los agentes de la vida es tan compleja que hemos tenido que recurrir a la tecnología más sofisticada para continuar desvelando sus misterios. Pero la razón humana en ocasiones ha conseguido reducir toda esta complejidad a modelos sencillos, elegantes y bellos. En 1953 se dio una de estas ocasiones. James Watson y Francis Crick publicaron un sencillo artículo en la revista Nature titulado Una estructura para el ácido desoxirribonucleico. En él proponían un modelo para el ADN, la larga cadena química que contiene la información genética de todos los seres vivos. Watson y Crick asombraron al mundo con la idea de una doble hélice capaz de autorreplicarse. Esta idea resultó tan sencilla y funcional
que obligatoriamente tenía que ser cierta. Pero sin los datos experimentales aportados por otros científicos, habría sido imposible la obtención de este modelo. Sobre todo les ayudó ver esta imagen. Aquí, en este retrato del ácido desoxirribonucleico, obtenido por el bombardeo de rayos X, se podía intuir una estructura de hélice. La imagen fue conseguida por Rosalind Franklin, una investigadora dedicada a aplicar la técnica de difracción de rayos X para el estudio de grandes estructuras moleculares. Como el propio Watson reconoció, solo en raras ocasiones una revolución científica excita inmediatamente al público. No esperábamos ninguna consecuencia práctica para el mundo que nos rodea, y mucho menos que el hombre de la calle tratase de comprender los datos sobre los genes que iban a surgir en los años siguientes. A pesar de la opinión inicial de Watson, el modelo de doble hélice del ADN ha resultado fundamental para conocer los mecanismos de la vida y de la herencia. Nos ha mostrado los secretos moleculares de la evolución de la vida que ha tenido lugar en la Tierra. Pero las condiciones para que este extraño fenómeno se iniciase hace 3.700 millones de años continúan siendo un misterio. Nuestro sueño es reproducir en un laboratorio las condiciones que condujeron a la vida, o sea, los pasos de la química que llevaron a la vida desde las moléculas a grandes estructuras formadas por estas capaces de reproducirse. Y tenerlas en un tubo de ensayo en el que opere la evolución darwiniana. Quizá lo consigamos si rodeamos este sistema de moléculas con una membrana. Podemos imaginar estas cosas, podemos pensar que ocurra dentro de unas décadas, puede que en 100 años. Algunos científicos piensan que la vida puede ser sintetizada una vez que se conozca la fórmula, en solo unos días, quizá incluso en unas horas, que simplemente se desarrollará fácilmente. Otros piensan que quizá estos pasos de la química lleven años o décadas para que sucedan, en cuyo caso, llevarlo a cabo en un laboratorio sería muy difícil y necesitaríamos una gran cantidad de paciencia. Si el paso de la no vida a la vida dura más de una vida humana, nosotros no lo veremos. Yo espero que lleve menos tiempo, quizá una semana o un mes, pero pasarán años antes de que sea posible. De hecho, la vida es un acontecimiento único que no hemos conseguido reproducir de forma experimental. Nos faltan datos. No podemos observar el momento y las condiciones en que surgió. A pesar de que nosotros mismos, nuestra especie, es una de las últimas pruebas de este acontecimiento y compartimos con nuestros primeros antepasados bacterianos sus funciones básicas. Las primeras células ya tenían un repertorio de comportamientos. Sabían cómo copiarse, dividirse y multiplicarse, y cómo adueñarse de sustancias del exterior y transformarlas en energía necesaria para vivir. Pero no eran conscientes de nada, tal como lo somos nosotros. Se han necesitado millones de años de evolución para transformar la materia en consciencia. ¿Por qué un cierto patrón de actividad en nuestro cerebro se traduce en que tengamos noción de nosotros mismos? ¿Por qué tenemos experiencias subjetivas? Son cuestiones complicadas de responder. Para algunos científicos, el problema de la consciencia se resolverá analizando y describiendo los procesos del cerebro responsables de ella. Con lo que conocemos de biología molecular, con lo que conocemos de química, con lo que conocemos de física hoy en día, no sabemos cómo enfocar, cómo poner en el contexto de la ciencia el origen de la consciencia. Con la ciencia que conocemos hoy en día, ciencia de laboratorio, experimento de laboratorio, no somos capaces de explicar la consciencia tal y como la observamos. Se dice que un fenómeno es emergente cuando el todo es más que la suma simple de sus partes. Yo creo que la consciencia es un fenómeno emergente y es consecuencia de que existen una cantidad enorme de conexiones entre las neuronas que tiene un ser humano en su cerebro. Pero no lo sé explicar. Nadie ha visto nunca emerger la consciencia en condiciones experimentales, ni ha formulado una teoría respecto a cómo lograrlo. Esto no quiere decir que la ciencia no consiga desmitificar el problema.
Durante los últimos años, con la llegada de las potentes técnicas de imagen como la resonancia magnética nuclear o tomografía por emisión de positrones, podemos ver el cerebro en acción. Pero el funcionamiento del órgano de la comprensión es más complejo que la suma de sus partes. El estudio de cerebros con lesiones que producen comportamientos anómalos ha añadido mucha luz acerca de su funcionamiento. Es una forma de observar el órgano de la comprensión que a veces requiere extraños puntos de partida para identificar procesos que a todas luces resultan enigmáticos. Bien, hay dos técnicas que se usan habitualmente para relacionar las regiones del cerebro con los cambios de comportamiento. Sabes que cuando una parte pequeña del cerebro está dañada, no sufres una reducción de todas tus habilidades, solo una pérdida muy específica. Esto te da seguridad para determinar qué parte del cerebro está implicada en esa habilidad. Otra técnica consiste en emplear imágenes que muestran al cerebro en funcionamiento. Diferentes partes del cerebro se iluminan cuando se realiza determinada actividad y se puede de hecho obtener una imagen de esta parte concreta. Y combinando estas dos técnicas, podemos aprender mucho sobre dónde se localizan las funciones cerebrales. Creo que es mejor hablar de especialización que de localización, ya que algunas partes del cerebro están especializadas para realizar una función determinada. Hay muchos ejemplos sorprendentes. Uno es el gyrus fusiforme en los lóbulos temporales, en los que sabemos que hay células especializadas en el proceso de comprensión de los colores. Hay otra área que está fundamentalmente dedicada al reconocimiento de los rostros de la gente. Y sabemos que las señales que provienen de allí, de la célula fusiforme, van hacia la amígdala y el sistema límbico para provocar la respuesta emocional adecuada a las imágenes visuales que estás observando. Ser conscientes de que caminamos por la calle o de que estamos comiendo nos resulta natural y espontáneo, pero es el resultado de un sistema muy complejo. Las imágenes, los olores y los sabores interactúan dentro de nuestras cabezas con pensamientos abstractos que nos sitúan en el mundo. Procesamos una gran cantidad de experiencias y estímulos de manera que todo lo que vivimos nos afecta. Y a pesar de eso, nuestras mentes parecen gozar de cierto equilibrio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo conseguimos sobrevivir entre la complejidad del caos que nos rodea? Es porque nuestro cerebro es fruto de la naturaleza. La respuesta puede parecer insuficiente, pero gracias a que nuestro cerebro se comporta como otros sistemas complejos de la naturaleza, podemos tender a un equilibrio. La clave está en la interacción. Vivimos en el caos. El cosmos está plagado de sistemas donde reina un orden que no somos capaces de sistematizar, como la meteorología. Podemos predecir qué tiempo hará dentro de una semana, pero difícilmente si lloverá justo dentro de 365 días. La atmósfera es un ejemplo de sistema autoorganizado e interconectado. Todas las partículas que la forman entran en ciclos que no podemos describir en su totalidad, ya que el conjunto de interacciones es muy elevado. Esa es la razón de que sea tan cambiante, pero también tan estable. Finalmente, aunque no sepamos cuándo, lloverá. Precisamente fue un meteorólogo, Edward Lorenz, quien se dio cuenta de que al redondear los cálculos de las ecuaciones que intentan predecir las condiciones del clima, los resultados eran radicalmente diferentes. Había intuido el efecto mariposa. Todo está influido por todo. El efecto mariposa asegura que el simple movimiento de sus alas en una parte del planeta puede determinar la aparición de un huracán en otra parte del globo. Su minúscula fuerza se retroalimenta con otras y es capaz de crear cascadas de acontecimientos que desatan una fuerza organizada. Entonces lo aleatorio se transforma en algo necesario. El caos genera un orden.
Se pueden tener un conjunto de diferentes objetos cuyo comportamiento es caótico, pero el efecto global es ordenado. Si, por ejemplo, dejas caer granos de arena sobre una mesa para formar un montón, cada una de las trayectorias de caída de los granos de arena es caótica. Si cambias un poco de esta trayectoria mientras se forma el montón, se producirá una pendiente particular. Pero el montón no se irá haciendo más y más inclinado. Con el tiempo se detendrá el aumento de la inclinación y una avalancha de arena estabilizará la pendiente. Por lo tanto, tenemos este tipo de acontecimientos caóticos e impredecibles que producen un sistema ordenado. Y muchos de los acontecimientos de nuestro mundo son consecuencia de este particular proceso, en el que acontecimientos caóticos se unen para producir un orden. Esto pasa en economía, ocurre en la afluencia de tráfico en las carreteras, o en un sistema biológico en el que hay una complicada interacción entre las extinciones, las catástrofes o el desarrollo de las nuevas especies. De esta forma, los sistemas complicados se vuelven estables. Muchos procesos caóticos se unen para producir un orden global. El caos opera en todos los tamaños. En la Tierra, millones de formas diminutas trabajan cada una con su evolución autónoma, formando una completa interdependencia, tal como ocurre también en una célula con su membrana, mitocondrias o centriolos. Una célula es el microcosmos de lo que ha conseguido la vida en nuestro planeta. Precisamente esta es una de las características del caos. Nos encontramos con reflejos autosemejantes del cosmos dentro de cada una de sus partes. Son formas que se autocontienen a las que llamamos fractales y que se parecen a otras más grandes o más pequeñas. Incluso podemos generar fractales de forma artificial, imitando parcialmente a la naturaleza. Esta imagen se parece mucho a un helecho, pero es simplemente un gráfico de puntos esparcidos caóticamente gracias a una fórmula no lineal. El descubrimiento de la nueva geometría fractal nos permite asomarnos a un mundo artificial, pero extrañamente orgánico, impredecible y fascinante. Uno de sus impulsores fue Benoit Mandelbrot, quien en 1980 sorprendió a los científicos con el primer gráfico detallado de la evolución de un sistema dinámico. La teoría del caos va en contra de la percepción clásica de la ciencia. Hemos insistido en fragmentar el mundo. La ciencia ha usado las matemáticas como filtro para simplificar la naturaleza y así crear leyes que puedan predecir su comportamiento. Pero tenemos que aceptar que lo que para nosotros resulta caótico o aleatorio puede formar parte de un orden que no somos capaces de describir. ¿Estamos ante una crisis de percepción científica? Puede que sea así, pero hasta ahora no había sido posible acercarnos a los sistemas caóticos y experimentar con ellos. Solo gracias a que los ordenadores realizan cálculos a gran velocidad, podemos observar sistemas muy complejos. Hasta comienzos del siglo XX el método científico tenía esencialmente dos patas, aunque se podía hablar de tres. Una pata que era la pata teórica y otra pata que era la observacional, es decir, hacer observaciones. Y se hablaba a veces de tres porque la pata observacional se podía dividir en una parte experimental, en la cual uno hacía experimentos en el sistema y modificaba las condiciones del sistema, y una pata observacional puramente, en la cual uno no podía hacer modificaciones en el sistema. Por ejemplo, en el primer caso, pues estudiar cómo se enciende y se apaga una bombilla, y en el segundo caso, pues estudiar cuáles son las propiedades de una estrella. En el momento en que nos encontramos ahora mismo hay una cuarta pata que tiene el método científico extraordinariamente importante, que siempre ha jugado un papel, aunque soterradamente, que es la que está asociada con la simulación en ordenador. A través de simulaciones en ordenador nosotros somos capaces de hacer que en un ordenador se produzca una evolución artificial de un sistema que después contrastamos
con lo que se observa, con lo que se mide experimentalmente u observacionalmente. Y esa cuarta pata del método científico es algo que ahora juega un papel extraordinariamente importante en todas las ramas de la ciencia. El método científico se encuentra ante una encrucijada. El caos de los sistemas complejos nos muestra que, aunque conozcamos la ley por la que se rige la evolución de un acontecimiento, nuestra capacidad de predicción está muy limitada porque todo influye en todo. El ideal del método científico nos resulta útil, pero no hay que olvidar que, como ocurre con las herramientas que genera nuestra mente, está muy lejos de ser completamente objetivo. El problema del método científico es uno de los problemas más tratados y menos aclarado en toda la historia de la filosofía, porque siempre se supone que existe un método que es el que nos va a dar el conocimiento seguro, cierto. Pero sin embargo, si uno lo toma en su sentido estricto, está convirtiendo en un enorme error, porque en realidad lo que está haciendo es convertir el proceso de generación de conocimiento de la ciencia en un proceso puramente metodológico. Esa especie de monismo, esa especie de exclusión de otro tipo de factores dentro de lo que puede ser la construcción del conocimiento científico es lo que verdaderamente constituye o lo que convierte al método científico en algo hasta cierto punto muy dañino, porque la ciencia está determinada por muchísimos más factores que por los puramente metodológicos, pues hará que nos olvidemos de esos factores e intentemos convertirlos, esos factores, en factores secundarios. Cuando resulta que los científicos creen cosas, las personas que hacen la ciencia se sienten guiadas por sus intuiciones, son muchas veces enormemente arriesgados, se saltan las normas, se saltan las reglas. ¿Podemos confiar en un método que se contradice y se reinventa a cada paso? Nosotros pensamos que sí. Aunque el método científico contiene contradicciones, es hasta ahora el único sistema que nos garantiza un alto nivel de objetividad en nuestro acercamiento a la naturaleza, al mismo tiempo que nos resguarda de interpretaciones tendenciosas e ideologizadas de la realidad. La ciencia es un camino sin final, cuyo último paso siempre está en las fronteras de lo desconocido. A medida que construyamos ese camino, cambiará la manera de recorrerlo. Thank you.